Juan 13, hermanos. Juan 13. Salen los alumnos, salen los maestros y nosotros, los más grandotes, nos quedamos aquí, ¿ve? Los adultos. Gloria al Señor. Juan 13. Gloria a Dios. Cuando tengan Juan 13 me avisan. Juan 13. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han leído más de alguna vez Juan 13? ¿De qué hablan? Del lavamiento de los pies. A ver cuándo organizamos nosotros aquí un lavamiento de pies. Nos da risa, ¿va? A ver cuándo organizamos, hermanos, un lavamiento de pies aquí entre nosotros, vea. Va. Bien. Juan 13. ¿Lo tenemos? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me hago a un lado, Señor, para que seas tú el que nos hables. Tenemos la dicha esta mañana, Señor, que el mismo Cristo que lavó los pies hace cerca de 2000 años, tú estás con nosotros esta mañana. Y la misma intención que tú tuviste, Señor, al hacer eso, y el propósito, que hoy quede revelado en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, practicar la enseñanza que hay detrás de esa acción. Espíritu de Dios, habla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 13, hermano. El tema de hoy es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. ¿Cuál es el lema? ¿El tema? Jesús, nuestro ejemplo de servicio. ¿Verdad, hermano, que todos podemos llegar a esa conclusión que Jesús es nuestro ejemplo de servicio? En esta lección vamos a ver dos características bien marcadas en Cristo Jesús: la humildad y el servicio. La humildad y el servicio. Y vamos a decir algo también que quizás no suene muy coherente para algunos, que también Dios es humilde. ¿Ya ve que le digo? Mire, para que tengan una idea, imagínense los CEOs de las grandes empresas, los cabezas de las empresas. Es gente, hermano, con mucho dinero. Y los que estamos abajo no tenemos acceso a ellos. Están acostumbrados a vivir en las alturas, ¿verdad? Los presidentes, los políticos, los que tienen el poder de las armas, los narcos, toda esa gente que el dinero y las posiciones le ha dado cierto poder, esa gente usted cree que es humilde. ¿Ah? ¿Cuál? No son. O sea, gente acostumbrada a estar en lo alto, pues, con mucho orgullo, con mucha vanidad. Pero no hay más alto que Jehová de los ejércitos. Y siendo Dios, se hizo hombre. Iglesia, por Dios, ¿qué más ejemplo de humildad tenemos en que siendo Dios se hizo hombre? Por eso Isaías dice, él se llama Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ahora, ¿de dónde viene eso? De que Dios Todopoderoso, siendo grande, siendo el más alto, siendo el más rico, siendo el más, bueno, Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Siendo así, se acordó de nosotros, fíjese. Impresionante. Se acordó de nosotros. Dijo, ay, Dios dijo, si no les ayudo a esto, dijo, el diablo se los va a hacer pedazos. Si engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿cómo no va a engañar un come tortilla como nosotros? Si usted está aquí es por la protección divina que es perfecta para usted. Lo crea o no lo crea, ¿verdad?
usted no está aquí por su bonita cara, ni porque es inteligente, y ni porque es astuto. No, hombre, está aquí por la pura misericordia del Dios Todopoderoso. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, hermano, Jesús es nuestro ejemplo de servicio. La verdad central dice: los cristianos deben de seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. Oiga, se la repito, digamos como el juguito de lo que vamos a decir ahora, la sustancia de lo que vamos a hablar. Dice: los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús, servirse unos a otros. Eso debería ser, que todos nos sirvamos unos a otros. Pero para eso nosotros debemos tener el mismo espíritu que reposaba en Jesús. Porque si no, nos vamos a topar que unos tenemos el espíritu de Jesús, pero otros tienen otro espíritu. Y al tener otro espíritu, ya no nos vamos a servir. Vamos a ver un grupo de humildes y serviciales, y vamos a ver un grupo de arrogantes, orgullosos, que hay que servirles. Vamos a ver algunos que queremos lavarle los pies a uno, y van a ver otros que nos van a obligar a que le lavemos los pies. En la viña del Señor hay de todo. Pero mi deber, pues, es trasladarle a usted esta enseñanza, porque nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios. Y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Verdad? El que dice que cree en Jesús tiene que andar como Él anduvo. El texto está en Juan 13:15. Como ya tienen Juan 13, el 15, el versículo 15, el que nos va a servir. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice si lo decimos en voz alta? Para que el cerebro lo grabe mejor. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo creo que ahorita lo han dicho así con un tono suave, en un do bemol, lo dijeron así suavecito. Hoy digámoslo en un do de pecho, alto. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es para mí. Eso yo lo agarro para mí, porque si el Señor dio el ejemplo, yo tengo que hacerlo. Ahora alguien va a pensar: ay, pero con este temperamento que yo tengo, ¿quién sabe? Entrégueselo a Jesús. ¿Hay alguien de ustedes que cometió asesinatos como Pablo? No, vea. ¿Hay alguien de ustedes que tenía una forma radical de seguir su religión? Ahí sí, vea, quizás. Podemos enumerar todas las cosas que Pablo hizo, pero un día Dios lo derribó. ¿De acuerdo? Algunos dicen que a saber si iba en caballo o sí, pero fíjese que en la lectura hay un dato curioso. Dice que cuando él cayó, los que iban con él lo llevaron de la mano. Si hubiera habido un caballo, hubieran dicho: lo montaron al caballo, pues, y se lo llevaron. Pero no, dice que lo levantaron, lo agarraron de la mano y lo llevaron a Damasco, ¿verdad? Dios lo derribó. Ahí le botó el orgullo, la vanidad, porque la luz lo botó y lo dejó casi ciego. Y entonces una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya que le están diciendo a uno así, hermano, a buen mediodía, con una luz que lo ha cegado, que está todo atarantado, y que encima de eso oiga una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él todo achicadón le dice: ¿y quién eres, Señor? Y se lleva la sorpresa de su vida. Esa fue la sorpresa de su vida. Yo soy Jesús de Nazaret.
Mira, a saber qué pensó, pero ¿por qué? Porque para él Jesús era un impostor, que estuvo bueno que lo mataran. Él era del Sanedrín y se da cuenta que Jesús de Nazaret no era un impostor, sino que era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo eso, se dio cuenta que a quien él perseguía era al Mesías anunciado por los profetas y que él sabía bien toda la historia. ¿Cuál fue la siguiente frase de él? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y es que cuando uno queda rendido ante el Señor, la agenda de uno se hace pedazos. Y uno dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es el problema de algunos? Que tenemos una agenda nuestra personal y queremos tener a la par la agenda de Dios. No es así, hermanos. Hagámoslo de Pablo. Rompa la agenda de cosas que usted quiere hacer y diga lo mismo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque en su agenda no va a estar Dios, pero en la agenda de Dios Él va a estar ahí con usted. Tengamos cuidado con eso. Entonces, fue tremendo, hermano. ¿Qué hacer para que este orgullo, esta vanidad, deje que Dios lo quebrante? Y para eso hay que orar. Mire, Dios ha hecho trabajos perfectos con nosotros. ¿Cuántos me dan testimonio que Dios ha hecho un trabajo extraordinario con usted? Sí, ha hecho un trabajo grande el Señor con usted. No, hombre, mire esas manos levantadas. Dios ha hecho grande. Somos testigos del poder de Dios. Nosotros no tenemos información de Dios. Nosotros no somos teólogos consagrados. No, nosotros hemos conocido a Dios porque Él se cruzó en nuestro camino. Y ahora podemos dar gloria, honra y alabanza a su nombre. A Cristo hay que leerlo, pero hay que vivirlo. Hay que tener la experiencia con Dios. Y esos que han tenido la experiencia con Dios son diferentes. 3 amenes. Esos que han tenido un encuentro con Dios son diferentes. Pues sí, hombre, los que han sido transformados digan amén, ¿verdad? Los que no han tenido ningún cambio, aunque tengan 20 años de estar viniendo acá, tiene su derecho de no decir amén. Es lo más sincero posible, de quedarse callado, porque allá en el fondo usted sigue siendo el mismo o la misma, porque Dios no ha hecho nada en su vida, pero está respirando. Está respirando. ¿Qué significa eso? Que hoy Dios le dio una nueva oportunidad. Nuestro orgullo y nuestra vanidad nos ciega y creemos que nosotros por sí mismos amanecemos y anochecemos. No, señores, hoy amaneció usted porque Jehová de los ejércitos le dio su porción de vida. Va a haber un día señalado ya en la mente de Dios, que hasta ese día va a llegar, y cuando ese día llegue, Dios le va a quitar, lo va a desconectar y usted va a ser un cadáver. Dependemos totalmente del Dios eterno. Iglesia del Señor, dependemos totalmente del Dios eterno. Y así como la nube acompañó desde el cruce del Jordán a los israelitas y se terminó en Cades Barnea cuando ellos iban a entrar, a pesar de que eran rebeldes, los errores de ellos no quitaron la nube. Los pecados de ellos no quitaron las nubes. Dios mantuvo su nube a pesar de ser un pueblo arruinado. Y hoy, a pesar de mis errores, la nube sigue conmigo. Y la nube sigue con usted. Sí, pero eso es testimonio que se puede volver en contra de nosotros cuando estemos en el tribunal. Te portaste mal y mi nube nunca te faltó. Te portaste mal y mi columna nunca te faltó. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? ¿Y qué le voy a decir yo a Dios? Mire, nos vamos a quedar, mire. Pero te voy a dar una oportunidad. Yo te mandé varias veces a Damasco. Ahí estuviste con tu mamá, con tu tío, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa. Ahí estuviste. Y siempre llegaban unos señores y unas señoras vestidos de blanco. ¿Y hoy va a aceptar? No.
Yo te mandé, yo te puse eso que fuera y nunca quisiste. Pero espérate, dame chance, voy a ver si estás en el libro. Y va a leer el libro de la vida. ¿Ya? Y va a empezar el Señor, mire, sabir a la M, va. Misael, 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 Misael. Aunque ya vamos a tener otro nombre, va. Fíjate que no te hallo en el libro de la vida. ¿Y qué dice Apocalipsis 20? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Usted se vira al tormento eterno porque nunca quiso dar, mire, ese pasito de buscar al Señor de verdad. Nosotros le vamos a seguir predicando. Mientras podamos, le vamos a seguir predicando. Pero para todos aquellos que todavía no se han puesto serios con Dios, hoy tienen una buena oportunidad. Sí. Y cuando uno viene a Dios, hermanos, ahí se le va esas soberbias, esos orgullos, esa cuestión que yo aquí, que yo allá, que yo esto, eso se acaba. Porque el yo muere con Cristo. Y resucitamos a una nueva vida. Bien. Estamos estudiando hoy la lección de Jesús cuando Él le lavó los pies a los discípulos. Muy bonita. Él era el buen pastor, lo viene diciendo desde lecciones anteriores, en Juan 10, y que sus ovejas reconocen su voz. Hoy es bueno que atendamos la voz de Jesús en lo que nos va a enseñar. ¿Cuál es? El llamado a la humildad y al servicio. Dios nos llama a todos a la humildad y al servicio. Pidámosle al Señor que nos ayude a bloquear o a rechazar las distracciones y a prestar atención, toda nuestra atención, a las palabras y acciones de Jesús. En la parábola del sembrador, el Señor menciona 4 tierras. La primera junto al camino. La segunda, las piedras. La tercera tierra, entre espinos. Y la última tierra, buena tierra. Cuando Él da la explicación, les dice 2 cosas a los discípulos. ¿Quiénes son los de la buena tierra? Los que sí llevan fruto. Los que escuchan y entienden. Fíjese. Y como escuchan y entienden, hacen lo que han escuchado. Entonces, que esta mañana, hermano, no solo nos quedemos con que interesante, muy bueno, que no sé qué. No, hombre. Si yo no estoy aquí presentando una tesis para que usted me califique. Yo no voy a pasar de grado ni me voy a titular de algún. No, yo estoy aquí trasladándole la palabra. Y ahorita todos somos ovejas y tenemos que comer la palabra del Señor. Es probable que muchos teólogos que están aquí no paso del 5 en la exposición de la palabra, ¿verdad? Sea muy deficiente y precaria. Pero yo estoy aquí para trasladarle el mensaje del Señor. De tal manera que nosotros no solo escuchemos y entendamos, sino que hagamos. Esa es la idea. ¿Se acuerdan que Él terminó con un gran conflicto que hasta lo querían matar porque Él les dijo, no hombre, antes que Abraham fuese yo soy? Y ya lo quería agarrar a pedradas al Señor. Entonces Él tiene que salirse. Va a Betania, hace el milagro de la resurrección y los altos dirigentes ya se reúnen para matarlo. Pero fíjese bien, el primer día de la semana en que Él iba a morir, Él entró el domingo de Ramos. Él entró a Jerusalén, ¿verdad? Profetizó su muerte y su glorificación venidera. Dios lo confirmó. Él está en el último momento. Entonces, en ese ambiente, en la última cena que Él está haciendo, sucede lo que íbamos a leer.
Bien, vámonos a leer los primeros 3 versículos. Yo leo el 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Léame el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había entrado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Quedémonos ahí. Fíjese que este es un acto de humildad. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él está en lo más alto, es el más alto. Arriba de Él ya no hay nadie más. Es Dios. Eso así es. Pero esta vez en forma humana se humilló. Se humilló a hacer algo que ofendió el orgullo y la vanidad de sus mismos apóstoles. Dios Todopoderoso, quien debe recibir toda la alabanza, ¿verdad? Pero Él se humilló. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que Jesús, siendo Dios, viene acá? Para ofrecerse como la ofrenda por el pecado. Porque esa ofrenda por el pecado era necesaria para que los seres humanos volviéramos a Dios. De tal manera, hermanos, que Él en forma humana se convierte en nuestro mediador. Te lo ha leído, pues. Dice la palabra, porque hay un solo Dios. ¿Qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No el Jesucristo glorificado. ¿Por qué dice Pablo el Jesucristo hombre? Porque Él, cuando muere en la cruz, hermanos, Él tenía las dos naturalezas. Era 100% Dios y era 100% humano. De tal manera, hermano, que como humano Él sufre y derrama su sangre. A esa unión de dos naturalezas los teólogos le llaman la unión hipostática. Cuando usted oiga hablar ahí en los que dicen la unión hipostática, pues se refieren a que Jesús es 100% Dios y 100% ser humano. O sea, Él vino como el sacrificio que usted y yo necesitábamos para volver a Dios. Ahora, ¿por qué digo yo para volver a Dios? Que no se acuerda que a Adán lo sacaron del huerto. ¿Cuántos han leído que a Adán lo sacaron del huerto? ¿Y qué hizo Dios con el árbol de la vida? Lo protegió una espada, dice, que revoloteaba, y los querubines protegían. ¿Por qué? Porque el hombre había fallado. Pero más tarde, Romanos 3:23, el apóstol nos remata a todos, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces, hermano, ya fuera de gozar de Dios. Pero viene Jesús y hace posible que todos los que en Él creen regresen a la vida eterna. El plan original. Entonces yo le tengo buena noticia. Eso es exactamente lo que ha pasado con usted. Está aquí porque un día usted decidió recibir a Jesucristo. Entonces Dios le cambió su destino. No es interesante. Dios le cambió su destino. Entonces nosotros, hermanos, pues lo que menos podemos hacer es estar agradecidos con el Señor. Entonces, en estos primeros versículos que acabamos de leer, hermano, la noche antes de su crucifixión, Jesús sabía lo que venía. Venía traición, venía negación, venía deserción, venía agonía, vergüenza y muerte. Pero aunque sabía que sus discípulos pronto lo abandonarían, dice el versículo 13:1 que los amó hasta el fin. Leyó el final del capítulo del 13:1. Dice que los amó hasta el fin. Hermanos, aquí hemos hablado las firmitas que cargaba Dios, que cargaba Jesús. ¿Se acuerda? ¿Cuál era la característica de Tomás? No creía. Y Jesús
el símbolo de la fe, el ícono de la fe, Jesús, la fuente de la fe. Y Tomás lo contrario. ¿Cuál era el problema, por ejemplo, de Jacobo y Juan? Jesús les puso un sobrenombre. ¿Alguien sabe cómo les puso de sobrenombre a Jacobo y Juan? Los hijos del trueno. Esos eran violentos, hermano. Solo porque fueron a evangelizar a Samaria y nadie quiso aceptar, Señor, les mandamos fuego, le dice. No, hombre, dijo el Señor, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a matar gente, yo he venido a salvarles, digo. ¿Y qué me dice de Pedro? Pedro era impulsivo, hermano. Esa noche, más noche, ¿qué hizo? No le aventó un filazo a uno de los soldados del templo, pues. Pero el hombre, pues, ya estaba instruido, ¿va? Se quitó el filazo y solo la oreja le pasó. Pero yo creo que Pedro no le apuntó a la oreja, hermano. ¿Ya? Entonces, esos eran los que Jesús amó. Pero cuidado, cuidado. ¿Y nosotros quiénes somos? Igual, el que no falla de una forma, falla de otra. Pero yo quiero repetirle lo que dice el 13:1. Dios lo sigue amando a usted hasta el fin. Dios no va a dejar de amarlo porque usted aquí, que usted allá. No, no. Lo que va a hacer Dios es darle oportunidades para que usted las aproveche. Pero Dios va a respetar sus decisiones. Pero que Dios lo ama, que no se le olvide. Dios lo ama. Hermano, Dios lo ama. Hermana, Dios la ama. Entonces el amor de Dios, hermano, no está condicionado por mi amor. Los seres humanos sí. Bueno, si me ama, lo amo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un esposo que ya tiene 3 más llega por su propia señora y le dice, mira, vamos a terminar? ¿Y qué pasa? Pues ya no te amo. Ya no me hace sentir lo mismo. Y he comenzado otra relación. 3 tiene. He comenzado otra relación. Entonces los seres humanos nos damos ese lujo que ya no amamos, pero Dios no. Gloria a Dios porque Dios no tiene esa forma de pensar. Gloria a Dios porque Él me sigue amando. Ahora, Él me recibe como soy, pero no me va a meter así como soy. Al reino de Dios, Él va a trabajar en mí como el alfarero. Va a trabajar en mí, me va a quitar las malas palabras, me va a quitar los vicios, me va a quitar los adulterios, las fornicaciones, el robo, me va a quitar la brujería, la hechicería, todo aquello en lo que nosotros nos pudimos involucrar en el mundo. El único que lo puede quitar es Cristo Jesús. ¿O no? Entonces Él está trabajando en nosotros. Hay pecados que se ven y pecados que no se ven, pero Dios sí lo ve. La vista infrarroja de Jesús, acuérdese que sus ojos son como 2 llamas de fuego. Así lo vio, como 2 llamas. ¿Quién se le escapa, hermano? ¿Quién se le escapa? Razón tuvo Pablo al decir, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No va a ser culpa de Dios que en algunas cuestiones usted fracase. No, ese es el resultado de sus decisiones. No vaya a meter a Dios porque Dios le tiró varios salvavidas para que no se hundiera, pero usted siguió chapaleando en el agua y no quiso agarrar ese salvavidas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos los que tomamos las decisiones, con Dios y sin Dios. La gran ventaja es que cuando se toman con Dios hay victoria. Hay victoria. Entonces, bonito esto, Dios los amó hasta el fin. Fíjese bien. Y en ese momento iba a dar un mensaje poderoso de humildad y de servicio. Se humilló a sí mismo para servir a sus discípulos. No porque no porque él se considerara indigno, sino Jesús, cuando lavó los pies, hermanos, estaba plenamente consciente de su autoridad
de su origen y de su destino. Él lo dice. En el versículo que leímos, dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Nosotros deberíamos saber de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Sí, usted tiene un destino final glorioso. Iglesia del Señor, el destino final de los lavados con la sangre de Jesús es glorioso. Fíjese que una palabrita le pidió el Señor, que persevere. El Señor no le va a dar una lista de hace esto y no hagas esto. No, no. Él solo dijo perseveren. Y perseverar es fidelidad. Sencillo. Cuando usted vaya llegando por las puertas del cielo, ¿cuál va a ser la palabra que el Señor le va a decir? Bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué va a agregar? En lo poco me fuiste fiel. Entonces, hermano, trabaje en su fidelidad a Dios. ¿Qué es la fidelidad? Ese caminar. Trabaje en la fidelidad a su congregada, trabaje en la fidelidad a su tiempo de oración, trabaje en su fidelidad en la meditación de la palabra, en ayudar a la iglesia. Pues usted ganó $10 esta semana, uno no es suyo. Ay, hermano, ya comenzó a hablar de esa cosa, hermano. Usted ganó $100, 10 no son suyos. Usted ganó $2,000, 200 no son suyos. Que usted acaba de tener un ingreso de $30,000, 3,000 no son suyos. Le voy a decir algo que el hermano Atilio dice. No sé si se acuerdan. ¿Qué prefiere usted? $100 sin la bendición de Dios o $90 con la bendición de Dios. Hay muchos detractores de ofrendar y diezmar, pero en lo personal, y creo que todos acá hemos visto los efectos de dar para la gloria de Dios. Yo he visto la mano de Dios y yo le contaré, hermano, mire, Dios me ha sorprendido tremendamente al dar. Cuando yo doy, aunque yo sepa algunas cosas que se dan, digamos, en la institución, yo siempre lo doy. Yo no me dejo llevar por aquellas voces, vea. No, hombre, que mire, que hacen esto, que hoy no. No, yo siempre lo doy. ¿Por qué? Porque yo se lo doy al Señor. Entonces, mire, si se lo chupan, todo eso, ya no es problema mío. Es problema de administración. Y ellos van a dar las cuentas. Y yo voy a recibir bendición porque lo di. Entonces, hay que ser fiel en eso. ¿Vea? Algunos comenzamos bien, ¿verdad? Somos fiel mientras no llegue a $10 la cuota. Y cuando ya llega a 1,000, no dice, no, Señor, mucho pisto para vos, Señor. Bien, sigamos. Entonces, hermanos, el ejemplo de humildad Jesús lo dio y Pablo lo deja bien grabado en Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, ahorita nosotros nuestra mente es bien limitada, pero si perseveramos hasta el fin, nos vamos a dar cuenta dónde se sienta Jesús. Es un lujo. Nos vamos a dar cuenta de las calles donde camina Jesús en el cielo. Eso es un lujo. Nos vamos a dar cuenta de la atención que Él recibe como rey de parte de los querubines, de los serafines, de los arcángeles, de todas las huestes celestiales. Cuando lleguemos allá, nos vamos a dar cuenta de todo el poderío que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, esto que hoy estamos leyendo se vuelve grande, porque Él no tiene necesidad de eso.
Él ni siquiera tiene necesidad que Dios diga amén y gloria a Dios y te alabo, Padre. Él tiene millones y millones de ángeles que esta mañana comenzaron cantando alabanzas al Cordero de Dios. Ellos le alaban, hermanos, pero Dios siempre va a esperar la suya. Porque los ángeles no tienen problemas de presión arterial. Los ángeles no tienen problemas de visión. A los ángeles no les está fallando el estómago. Los ángeles no tienen problemas con el cerebro ni los nervios. Ellos son espíritus. Pero cuando alguien con esos achaques decide hacerlos a un lado y comienza a decirle: te alabaré, Señor, mi Dios, esa alabanza, mi hermano, Dios la aprecia. Hasta se me imagina que los ángeles callan. Hasta se me imagina que los ángeles callan. Espérense, muchachos. Estoy recibiendo una alabanza de los cielos, de la tierra. Estoy recibiendo algo. Y mire, hermano, cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, es olor grato para Jehová. Y cuando usted, hermano, tiene contento a Dios, prepárese, porque ahí vienen las bendiciones. Un papá agradecido regala, ¿o no? Un papá agradecido regala. Entonces, fíjense que había un rey, ya me estoy saliendo. Había un rey Usías, que no dice que era un hombre aquí, que era allá. No, sencillamente el rey Usías decidió consagrarse al Señor. Mire, hermano, solo por eso, por consagrarse al Señor, no tener ídolos, enseñar la palabra. Fíjese que en el paso del tiempo llegaban los otros reyes con grandes tanatadas de oro a regalárselas a Usías, que le regalaban especias, que le regalaban todo. Mire, ese rey tenía de todo. ¿Y cuál fue la inversión? Que decidió vivir para Dios. Hoy es igual. Si usted depende del dólar, eso se acaba. Pero si depende de Dios, Él es inagotable. Creyentes, atiendan la voz de Jehová. Pero una de las cosas que Él quiso marcar hoy es la humildad y el servicio. Esas cosas que nosotros pedimos en oración, para Él solo son añadiduras. Usted debería comenzar pidiéndole al Señor que lo llene de su presencia. Por ahí tendría que comenzar. Entonces, veamos el 4 y 5. 13:4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué dice el 5? Luego puso agua en lebrillo, o sea, un guacal, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Veamos los resultados de la verdadera humildad. Mira, hermano, en esa época no habían carreteras como las que hoy tiene El Salvador. Eran puras tierras, lodo, barro. Entonces, cuando alguien llegaba a una casa, era de ley que ya sea el anfitrión o sirvientes de él le lavaran los pies al invitado. Fíjese, era un acto de cortesía común. Pero normalmente lo hacían los criados o los esclavos. Era un trabajo de los estratos más bajos lo que hacían eso. O sea, al menos señorón no se va a poner a lavar los pies. Esa mentalidad tenían todos los judíos, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo lo que pasa aquí. Jesús era maestro. Mire, ya me imagino a Jesús quitándose el manto, porque el manto, hermano, no era la túnica, era una cosa que llevaban encima. El manto, porque el manto los hacía reconocerse como maestros, como rabinos. No cualquiera se ponía ese manto, se la ponían los rabinos, los que enseñaban. Entonces viene Jesús y a media comida se levanta, no dice nada, una gran platicadera que tenían los demás, los otros 11, ¿verdad? Y no se dan cuenta que Jesús se levanta, se quita el manto, se arremanga él las mangas, se ciñe la ropa, consigue un guacal y una toalla y se la tira aquí al Señor. Y mientras aquel estaba, digamos, Felipe estaba una gran platicadera, empieza el Señor a lavarle los pies. No dijo nada. Imagínense, callados todos. ¿Por qué? Porque ese era trabajo para esclavos o siervos.
Y empieza el Señor a lavarle los pies. Mire, hermano, allá había una mezcla de todo. De los demás no se dice nada. Pues él comienza, ¿verdad? Abandona su posición privilegiada que tenía a la cabeza de la mesa y se baja el Señor. Allá, hermanos, según la costumbre, las mesas eran bajas y casi estaban medio acostados. Según la costumbre, ellos estaban recostados con un brazo sosteniéndose en la mesa y con el otro comían. O sea que estaban estiraditos así, cabalitos para lavar los pies. Entonces dice que el Señor comienza y le lava los pies al primero, callada la boca. Llega donde el otro y le lava los pies. Hermanos, esos todavía no habían sido transformados por el Espíritu Santo. Todavía estaban en la pura, el puro churrasco andaban esos todavía. ¿Verdad? Entonces estaba lavándole los pies el Señor. Entonces, en el versículo 6 al 8, bueno, en el 4 5 dice que él comenzó a lavarle los pies. Tremendo, ¿va? Es un acto conmovedor de lavar los pies. Ocurrió la última noche de la vida terrenal de Jesús. Imagínense, hermano, 3 años y medio el Señor los está cerrando con un acto que cuando Él muere, los deja impactados. Cuando alguno se va a morir y de repente hace cosas raras, dice, se anda despidiendo. Dice. Ya les ha pasado, va. Oye, ya, uno se sorprende que de repente alguien que se va a morir hace cosas que normalmente no hace. ¿Vea? Entonces Jesús estaba haciendo eso. Estaban impresionados. ¿Vea? Hoy leamos el 6:8. Entonces vino a Simón Pedro. Oiga, ¿con quién llegó? Imagino que ya había lavado a algunos, pues, y los demás no dijeron ni sí ni no, vea. Pero les extrañó, pues, que su maestro estuviera haciendo eso por la categoría que él tenía. ¿Ya? Pero a Pedro no le bastó, hermano. Leamos 6:8. 6:8. Entonces vino Simón Pedro y oiga, y le pregunta a Pedro, Señor, tú me lavas los pies. Póngale, haga en su mente la carita que está haciendo Pedro, bien sorprendido. Y le dice, Señor, tú me lavas los pies. Ayúdenme con el 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero no le bastó a Pedro, mire, estaba encendido a ver en qué, vea. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oiga la expresión de Pedro. No me lavarás los pies jamás. Terrible, ¿va? Ahora, le pregunto, ¿era un acto de humildad la reacción de Pedro? No. ¿Qué estaba chocando dentro de Pedro? Le pregunto, hágase usted la respuesta. ¿Qué estaría chocando dentro de Pedro? Porque la negativa tiene un origen. ¿Qué estaría chocando? Pedro no admitía de que su maestro, el gran maestro, el que había caminado sobre las aguas, el que levantó a Lázaro, el gran maestro, el más maestro de todos los que estaban ahí, y que hoy le está lavando los pies. Había un choque adentro de Pedro. Digamos que su vanidad, su orgullo, lo estaba tocando el Señor. Ahora, ¿por qué le digo yo su orgullo, su vanidad? Hermanos, si nosotros hemos leído que solo peleando se andaban porque a ver quién iba a ser el más grande. ¿Se acuerda? A cada rato ellos iban para Jericó peleando y el Señor adelante oyéndole la gresca que llevaban. ¿Vea? No es que vos no vas a hacer, yo voy a hacer porque soy el más cercano a Jesús. No, decía Juan, ¿quién se le recuesta en el pecho a Jesús? Dígame.
Pues sí, pero vos estás muy bicho, vos no podés. No, yo voy a hacer. Hermano, toda la vida ellos estaban peleando quién iba a ser el más grande del reino. Jesús tenía veces que parar y no les decía, ¿qué discutía? Fíjese que ¿qué disputaba? Y le decía al Señor, ya estaban dando duro esto. Entonces imagínense ahora cómo los agarra de pechito el Señor a todos esos arruinados y empieza a lavarles los pies. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Qué silencio. Eso hubiéramos hecho, quedarnos en silencio porque no entendíamos lo que estaba pasando. Pero Pedro no aguantó. Como este Pedro era, reaccionaba, ¿va? No le dijo, tú no me lavarás jamás. Tremendo, ¿va? ¿Y qué le contesta al Señor, hermano? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí está el propósito de esa acción. ¿Usted cree que por un lavado de pies vamos a ir al cielo? No. Entonces, ¿cuál era realmente el mensaje de Jesús? Los estaba preparando diciéndoles, más tarde yo voy a derramar mi sangre para que todos ustedes sean lavados. Era una reflexión que les estaba dando. Obviamente, pues nadie puede ser salvo por lavarse los pies. No, era un simbolismo de un lavamiento que sí lava, que sí arranca y que cambia la vida de las personas. Por eso cuando él le dice, mira Pedro, mira Pedrito, si no te dejas, no vas a tener parte conmigo. Le pregunto, ¿era interesante para Pedro andar con Cristo? ¿Estaba unido Pedro a Jesús? Sí. Después de 3 años y medio, ¿se había identificado tanto Pedro con Jesús? Sí. Sí. Entonces cuando le dice, mira, si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Ahí le cambia la cosa. ¿Por qué? Yo quiero tener parte con Dios. ¿Usted quiere tener parte con Dios? Pues sí, pero aquí hay una cuestión. La humildad me tiene que llevar a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el lavamiento de pies era más un símbolo del lavamiento del alma y del espíritu, de la mente, de la boca y de todo para estar cerca y tener parte con el Dios de los cielos. ¿Necesitamos que Dios nos lave? Sí, toditos. Aquí no hay uno que diga, yo ya estoy lavado, hermano, 100%. Le aseguro que si hoy viene el Señor me voy. Es probable que sea el único que se quede. Y que los hermanos vayamos. Porque dice Juan que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Punto. El mismo Juan lo dice. Mira qué tremendo, hermano. No entendió que el propósito de la humildad es que lleguemos a la santidad. ¿Por qué? Porque los arrogantes, los soberbios, todas aquellas personas pues que primero yo, segundo yo y tercero yo, no hay humildad. Nunca se van a someter a nadie. Y por lo tanto no son candidatos a la santidad. Pero cuando uno se da cuenta que es deficiente en las cosas espirituales, que necesita de Dios, se humilla. Y cuando usted se humilla y le pide al Señor que le ayude y que lo limpie, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y cuando usted es lavado de la sangre de Cristo, es santificado. Usted es separado del mundo y consagrado para Dios. Yo quiero decirles algo, todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo, nos hemos separado del mundo y estamos consagrados al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué nos cuesta? ¿A quién no?
Sí, por eso hay que orar, porque a uno le cuesta, solito no se puede. Pero la oración nos capacita, en la mañana nos capacita para que nosotros podamos llevar el día agradando a Dios. Entonces Pedro, mi hermano, pues se negó, pues. ¿Verdad? Juan señala el simbolismo más profundo de las acciones de Jesús. La limpieza física de los pies de los discípulos solo hablaba de la redención purificadora que Jesús ofrecería a través de la muerte en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Ahora, ¿se acuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Llegaron ahí donde Nicodemo y él pues le echó flores a Jesús, y Jesús le sale diciendo en Juan 3:5, mira, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino. Escuche eso, lo dijo Jesús. Para que usted y yo entremos, tenemos que ser lavados con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque más tarde Pablo o Juan, le debo la cita, dice, cosa inmunda no entrará. Y nosotros pecamos con las manos, pecamos con los ojos. ¿Con qué no pecamos nosotros, hermano? Necesitamos que la sangre de Jesús nos lave y nos purifique. Ahora bien, Jesús anda lavando ahí y le sale eso con Pedro. Le pregunto, ¿con quién nos identificamos naturalmente nosotros? ¿Con la reacción de Pedro o con el acto de Jesús? Normalmente nosotros nos identificamos o tenemos la misma reacción de Pedro, rechazando el lavamiento. Y aunque usted no lo crea, muchas veces nosotros con nuestras actitudes rechazamos el lavamiento. Sí. No, bueno, algunos que fallamos, dice, bueno, yo a la iglesia no puedo ir. Ya fallé. Mejor me quedo. Y nos andamos escondiendo que no nos vayan a ver a la hora que salimos del motel. Con una que no es mi esposa, sino que es otra. ¿Verdad? Nos andamos escondiendo ahí en el selecto, ¿verdad? Para llevarnos la JB, pero que no nos vean. ¿Verdad? O el vodka finlandés. No sé si a algunos se le abre el apetito todavía, pero no, es pecado, ¿verdad? Eso ya no se puede. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Rechazamos el lavamiento. Así que no juzguemos a Pedro, porque a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando fallamos al Señor, tratamos de hacerlo de Acán. Llevamos las cosas, el pecado, lo metemos en la tienda y lo escondemos ahí. Y como no vio Josué. Y resulta de que empiezan a haber problemas con el ejército y Dios dice, es que hay pecado, Josué. ¿Qué pasó? Hay alguien que agarró del anatema. ¿Verdad? ¿Anatema qué es? Algo que fue consagrado para ser destruido. Ahorita hay algo que ya está consagrado para ser destruido. Y es la gran ramera. Y la gran ramera le dijo el ángel a Juan que es la ciudad que está sobre todos los reyes. Y en ese momento, la ciudad que estaba sobre todos los reyes, ¿quién era? Era Roma. Entonces Roma va a encabezar, hermanos, Roma va a encabezar el castigo, porque ya todo lo que salga, todo lo que produce la gran ramera, ya está destinado para destruir. Entonces, quien está por alguna razón bajo la cobertura de la Iglesia Católica, ya no está recibiendo nada del Señor, sino que de la gran ramera. Sálgase de ahí. Que le dieron trabajo en un asilo, que le dieron trabajo en un colegio, que le dieron trabajo en un convento, sálgase de ahí, porque la gran ramera ya está, hermanos, destinada para ser destruida. Es el anatema de estos días. Duro, incomprensible, pero cierto. ¿Por qué murió Acán? Porque tomó del anatema. ¿Por qué muchos creyentes van a ser destruidos? Porque se salieron de la cobertura de Dios solamente porque allá en la Iglesia Católica le ofrecían algo grande. Hermano, sálgase de ahí. Está bajo la cobertura de la Iglesia Católica y eso es peligroso. Está poniendo en peligro su alma porque va a ser destruida. Increíble, ¿no? Pero todos los anatemas son destruidos.
Y todo lo que se agarra de los anatemas nos incluye en la destrucción. Entonces es bien tremendo lo que pasó. Es difícil, hermanos, identificarnos con Jesús y con Pedro bien fácil. Entonces Jesús le dijo que no entendía. No, ahorita no lo entendés, le dijo, pero lo vas a entender. Así le dijo el Señor, vea. ¿Cuál fue la reacción de Pedro, hermano? Versículo, leamos del 8 al 11. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínense el carácter de Jesús, tan grande, tan fuerte, tan perfecto. Y cuando ve que su discípulo se le pone, se le cierra y le dice, no me vas a lavar. Y el Señor, con su carácter tremendo y perfecto, le dice, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. O sea, nadie lo achicaba a Jesús. Nadie. Ay, le dijo, mira, ¿sabes qué pasa, Pedro? Le dijo, es que ahorita lo que yo estoy haciendo, ahorita no lo entendés, le dijo, pero después lo vas a entender. O sea, Jesús hablaba con ellos como familia. Como familia. Usted sabe que papá, mamá, hijos de repente se hablan fuerte, se reclaman, se dicen cosas. A ratos se están abrazando y besando. ¿Por qué? Porque el lazo familiar no se rompe. Puede haber un ex marido, pero no una ex mamá. ¿Verdad que sí? Puede haber una ex esposa, pero no un ex hijo. No puede. Esos lazos son fuertes. Entonces Jesús tenía esos lazos. A mí me impresiona la forma en que Jesús no se le achica a Pedro. Le dice, ay, Pedrito, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces cambia Pedro. Hablamos del 8. Pedro, el 9 le dice, el Señor le dice, en el 9 le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué cree que Pedro cambia, hermano? ¿Por qué cambia Pedro? Porque para él fue una amenaza seria no tener parte con Jesús. Para mí es una amenaza seria no tener parte con Jesús. No sé si para usted sea una amenaza seria para su vida no tener parte con Jesús. Me encanta la reacción de Pedro. No, Señor, lávame. Mira, no me lavé solamente los pies, lávame la cabeza, lávame las manos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Un amor grande de Pedro hacia Jesús. Siempre quería estar con él. ¿Cuántos damasenos siempre quieren estar con Jesús? ¿Cuántos hablan con él en la mañana? ¿Cuántos terminan el día hablando con su Señor? Mire, usted tiene una familia íntima, usted tiene tíos, abuelos y todo, pero usted tiene una familia íntima. ¿Quiénes la conforman? Su esposo, su esposa, sus hijas. Pero yo le diría que haga otro vínculo, que su familia más íntima solo sea usted y Dios. ¿Qué le parece? Y que usted se lo diga en oración, Señor, yo tengo mi familia, yo pues ahí nos queremos, nos amamos, nos peleamos y todo, pero yo quiero tener otra familia, tú y yo. Que el vínculo más íntimo que yo tenga seas tú y yo. ¿Qué le parece? Mire, hermano, se va a dar cuenta de cómo funciona que usted sea socio de Dios, sea hijo de Dios. Va a haber un momento en que esa intimidad, esa familia íntima entre usted y Jesús le va a soltar varios Abba Padre. Abba Padre. ¿Alguien sabe lo que significa Abba Padre? Es una frase que solo se la dice el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a Dios. Es una frase solo de ellos. Pero cuando usted se constituye hijo de Dios, dice que recibe la autorización para llamarle a él Abba Padre. O sea, papito. Algo así se traduce. Entonces, mis hermanos, no le encanta la reacción de Pedro. ¿Qué dice usted de la reacción de Pedro? Ah, no, hombre, Señor, si es así, lávame la cabeza, lávame las manos. ¿Qué había detrás de eso? Él no quería perder a su Señor. Hermano, ese es el vínculo que trae victoria. Le pregunto,
¿Cuál fue el resultado de todo eso que pasó? El primer mensaje, ¿quién lo predicó? ¿Quién predicó el primer mensaje? Entonces usted tiene que sembrar eso hoy. Tiene que cultivarlo. Porque un día de estos, esa vida de oración que usted tiene y que va a comenzar intensa, donde usted le va a decir: Señor, yo quiero que mi familia más íntima solo sea tú y yo. Entonces usted de repente va a empezar a recibir bendiciones espirituales. De repente va a entender los versículos que no entendía. De repente usted le va a predicar, le va a hablar a alguien y Dios lo va a usar y va a decir: mira, yo quiero aceptar a Cristo. Mire, van a comenzar a suceder cosas extraordinarias en su vida si su familia más íntima es Dios y usted. ¿Cuántos lo van a hacer? Es una buena propuesta, ¿verdad? Jesús y yo caminamos. De hecho, Él camina con nosotros. Seguimos leyendo. Entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Oiga, tomó su manto, puso el guacalito por ahí, puso la toalla, volvió a la mesa y se puso el manto que lo identificaba como maestro. Y Él les dice algo bien bonito. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Oiga la pregunta del Señor. ¿Tienen alguna idea de lo que yo acabo de hacer? Y como ellos se quedaron con la mente en blanco y en silencio, en el versículo 13 le dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué terrible, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, iglesia de Damasco, si ustedes saben esas cosas, van a ser bienaventurados si las hacen. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa es la profecía. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros llegamos hasta el 17. De cierto digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados. En otras palabras, Jesús quería que sus seguidores fueran humildes. Y Dios quiere que los miembros de la iglesia de Damasco seamos humildes. Sí. Dos cosas marcó el Señor: la humildad y el servicio. Hermanos, necesitamos a alguien que... ¿cuánto van a pagar al día? No hay ni humildad ni servicio. Entonces debemos nosotros revisar cómo llevamos la vida. El Señor termina diciendo algo interesante, fíjese. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sé que la bienaventuranza no es recibir la enseñanza. Eso ya lo supo usted, saberlo. No, la bienaventuranza viene cuando usted decide bajarse del pedestal de orgullo donde usted está como una estatua, ¿vea? Como lo hizo Saúl, como lo hizo Nabucodonosor, que hicieron sus estatuas.
los faraones. Y cuando ya no estemos acá, el anticristo va a ser su estatua. Y a pura inteligencia artificial lo van a hacer hablar. El hombre siempre quiere hacer estatua de él. Todos, todos. Queremos que se nos oiga. Alguien nos está diciendo, fíjese hermano que el Señor me hizo un favor bien bonito. Mire, yo tenía esto, fíjese. Y resulta que yo oré al Señor y fíjese que el Señor hizo un gran milagro. Eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Se acuerdan? Esas pláticas las tenemos nosotros. Todos nosotros, mire, yo tenía esto y lo otro. Eso no es nada. O sea que lo que Dios está haciendo en los demás no es nada. ¿Por qué? Mira lo que me pasó a mí. O sea, siempre queremos estatua para nosotros. No, hombre, cuando alguien le cuente una cosa, no cuente las suyas, hombre. Dígale, gloria a Dios, hermano. Qué bueno, hombre, mire, qué bueno que el Señor. Porque cuando usted comienza, no, mire, yo le voy a contar. Usted se está poniendo por encima de ellos. Y eso es orgullo. Dios quiere que seamos humildes y que sirvamos sin esperar nada a cambio. Porque el que paga es Dios. Entonces no solo es de saber, es de hacer. Nos ponemos en pie. Cuando el Señor terminó en Mateo 7 el sermón, dice, aquel que oye esta palabra y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces, hermanos, hoy aprendimos del servicio de Jesús, pero usted es representante de Jesús y yo soy representante de Jesús. Humildad y servicio. Oramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos darte gracias, porque hoy, una vez más, Señor, repasamos el pasaje de cuando tú le lavaste los pies a los discípulos. Fue algo especial, Señor. Fue algo impresionante. Y hoy, realmente, Señor, tu palabra habla a nuestros corazones. No es buena consejera, Señor, la soberbia. No es buena consejera, Señor, el orgullo, la vanidad, la vanagloria. No son buenos consejeros. Nos van a llevar por otro camino. Esta mañana, Señor, hemos recibido la indicación de Jesús. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabra de nuestro sabio y todopoderoso Señor resucitado y vivo. Gracias, Señor. Ayúdanos. A nosotros nos cuesta, Señor. ¿Para qué te digo? A nosotros nos cuesta. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes. Que no reaccionemos como Pedro, sino que nos dejemos lavar. Tú dijiste en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también, Señor, cuando tú resucitaste y lavaste el corazón de todos, entendieron el mensaje de lavarse los pies. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos pedirte perdón por nuestras desobediencias. Queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces nosotros hemos fallado. Hemos fallado en la fidelidad. Hemos fallado en la perseverancia. Hemos sustituido un buen tiempo de oración por otras cosas, Señor, que nos enredan. Hemos sustituido, Señor, una buena madrugada, oh Dios, de meditar en tu palabra por otras cosas. Ayúdanos a que los afanes de la vida no nos roben esa preciosa oportunidad de estar contigo, Señor. Danos una iglesia que ore, una iglesia, Señor, que disfrute tu palabra, una iglesia, Señor, que visite al necesitado, una iglesia que le predique, oh Dios, la salvación a los que todavía no lo tienen. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y que a través de esas disciplinas nosotros podamos ser llenos de tu presencia, que al fin de todo eso es lo que más necesitamos, Señor, la llenura de tu espíritu para poder vencer y ser en realidad
más que vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Si entre nosotros hay alguien que quisiera entregarle su corazón al Señor, pueden sentarse, hermanos.